Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 9 de marzo del año 2025. En este escenario, Jurídica Sandra Yaya. Abro este set para empezar a hablar de este tema, pero antes que nada quiero primero agregar una frase. Y es una frase de mucho poder. La corrupción en Colombia solamente obedece a la enorme mole de ignorancia. Y esa ignorancia está cimentada en los altos poderes. No es la ignorancia del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano se está abriendo paso en la parte cognitiva, en tener conocimiento de todo lo sucedido en la historia de Colombia. La corrupción solamente existe porque en las altas esferas, en las élites de poder, existe una enorme ignorancia, impresionante, grande. Una ignorancia que provoca frases muy curiosas como decir, por ejemplo, el exmagistrado Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, salir a decir que la negligencia en razón a la conmoción del interior en Catatumbo, nunca, que esa conmoción interior en el Catatumbo nunca se debió dar porque es una negligencia del Estado. A partir de ese punto es donde queda incrustada, definida, más que explicada la frase de corrupción es igual a una alta ignorancia definida en las altas esferas. Las altas esferas que movieron por muchos años, décadas y prácticamente un siglo por lo menos. Pero esa ignorancia que viene desde arriba se agudizó profundizándola hacia abajo en la base de lo que es todo el pueblo colombiano. Entonces, un pequeño grupo de personas patrióticas, unas con pago, otras tal vez como bodegueros de la información, pero aún así no son bodegueros. Otros simplemente tomaron su canal de YouTube y quisieron, mediante su comprensión, mediante su entendimiento, mediante su análisis, plasmar una pequeña educación abierta para lanzarla a una comunidad de 15,000 personas en unos, una comunidad de 30,000 personas en otro, una comunidad de casi 480,000 en otro, una comunidad de 260,000 en otro, una comunidad de 144,000 en otro, una comunidad de 100,000 en otro, y así me podría aquí quedar contándoles a ustedes. Cada una de esas comunidades son cada uno de esos canales de los alternativos. Haciendo una suma general, todos esos alternativos sumándolos son una comunidad de por lo menos más de 1,000,000. 1,000,000 de personas. Y ese millón de personas multipliquémoslo por 5 o por 6 o por 7, son aproximadamente 7 millones de personas que se preparan durante el día, en cualquier momentico del día, pasan, escuchan el video y ya se enteraron de lo que está sucediendo en el país. La tarea de nosotros muchas veces está en hacer un video, 2 videos, 3 videos, tal vez 6 videos, es mucho lo que hacemos en un día. Pero por lo menos registramos una cantidad de noticias buscando cimentarnos en la verdad, en la coherencia, recogiendo de aquí, de allá, tema aquí, tema allá,
para llevarlo a la audiencia y llevarlas a ese despertar, llevarlas a que o sea, se vuelvan partícipes de ese conocimiento, para que abandonen gradualmente cada uno de ustedes ese estado de ignorancia, que ese estado de ignorancia cuando se vaya disminuyendo paulatinamente, es cuando nosotros vamos a empezar a mirar que la corrupción en este país tendrá que disminuirse notablemente, porque el hecho es que entre más colombianos estemos educados, entre más colombianos estemos enterados, entre más colombianos manejemos mejor el tema político y tengamos bases, argumentos con los cuales expresarlos, con los cuales hablar, seguro que podemos tener el arma poderosa de que en nuestras pequeñas comunidades, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros empleados, con nuestros estudiantes, podemos ir abriendo notablemente ese camino de conocimiento y de conceptualización sin tener que llegar a un adoctrinamiento, porque un adoctrinamiento es muy diferente a plasmar una educación en el colombiano y la colombiana. Un adoctrinamiento es hablar de seguir a personas, seguir apellidos. Ejemplo, Uribe, uribismo. Vargas, Lleras, vargasyerismo. Galán, galanismo. Gaviria, gavirismo. Santos, santismo. Pastrana, pastranismo. Y así por el estilo. Duque, duquismo, cosas así. Petro, petrista, etcétera. Pero aquí no se trata de seguir un apellido. Aquí se trata de seguir un proyecto, pero un proyecto que sea viable, un proyecto que funcione, un proyecto que permita que los colombianos tengamos todos inclusión en el proyecto. Es decir, todos los sectores participan activamente. Cuando todos los sectores participan activamente, gradualmente, por el poder del conocimiento, entonces iremos bajando enormemente las cantidades, el volumen de corrupción. ¿Por qué? Porque precisamente la corrupción la hay es por eso, porque hay mucha ignorancia. Muchos ignoran tantos temas, muchos ignoran tanta historia, muchos ignoran por qué las cosas pasan. Entonces, bajarlo es solamente la razón de que la educación debe de incrementarse. Por esto el pueblo colombiano hoy cuenta con tener una educación gratuita, matrícula cero en las universidades, con el fin de poder prepararse para la vida, ir a estudiar una carrera como derecho, ir a estudiar una carrera como medicina, ir a estudiar una carrera como ingenierías, cualquiera, ir a estudiar alguna licenciatura, cualquiera, pero todo es con un solo fin. Entre más los colombianos y las colombianas estén dotados de mucha educación, muy preparados, muy cognitivos, muy sabedores de su historia, de la historia de Colombia, de todo lo que ha sucedido, entonces tendremos enormes capacidades para que cuando participemos como funcionarios del Estado, podríamos evitar la intromisión de la corrupción, porque la vamos a detectar y al detectarla la vamos a impedir, no la vamos a dejar llegar. ¿Por qué al día de hoy todavía en la justicia se están viendo cosas muy curiosas? Por ejemplo, el señor James, fiscal que ayudó a la preclusión del caso de Uribe en la administración de ese nefasto exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pero que finalmente no lo pudieron lograr. Hoy ese señor James seguramente está reclamando un favor del señor Uribe y está pidiendo justamente
entrar como magistrado, ¿a dónde? ¿A la Corte Constitucional? ¿O a la Corte Suprema de Justicia? ¿O al Consejo del Estado? ¿A dónde quiere el señor llegar bajo ese cargo? Porque está cobrando el favor del otro, o sea, está cobrándole un favor al señor Uribe. Ya nos dimos cuenta que el señor Uribe tiene sus fichitas metidas en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo de Estado, en alguna de esas partes, o en el Tribunal Superior de Bogotá o de Cundinamarca o de cualquiera de los otros departamentos, o incluso en la misma fiscalía. En alguna parte tiene algún funcionario clave que va a hacer ayuda para poder meter al señor, porque ese es el movimiento del tráfico de las influencias. ¿Y eso por qué sucede? Precisamente porque hay ignorancia. Y porque la ignorancia existe, es porque existe la corrupción. No es por más, la corrupción existe es por eso, por la ignorancia tan berraca que hay en este país. En esa parte, por ejemplo, el señor Alejandro Linares, con lo que dice, ya está manifestando abiertamente su gran ignorancia. Y con el contenido que tenemos acá, vamos a ir descifrando un poquito ese concepto. Y ustedes mismos se darán cuenta que no estoy equivocada en lo que estoy afirmando. Entre el señor Alejandro Linares y Paloma Valencia, que a pesar de sus cargos que han tenido, la señora Paloma Valencia, senadora de la República de Colombia, se supone que debería ser una mujer con un saber largo en materia de la historia de Colombia, pero nos damos cuenta que no es así. Y es de alto cargo y sus grados de ignorancia son muy elevados. Los de la señora María Fernanda Cabal es igual. Y de cualquiera de esos congresistas del Centro Democrático, de Cambio Radical, del partido de la U, de algunos liberales, de algunos conservadores, ¿sí? Ellos están mostrando muchos grados de ignorancia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Con esos grados de ignorancia que tienen, buscan pueblo ignorante. Pueblo ignorante que en primera instancia ignoren qué es soberanía. Cuando una persona entiende qué es soberanía y sabe que su soberanía la tiene desde que nació hasta el día que se muere, hoy amanecí como con tosecita. Entonces, la gente no sabe que su soberanía es indivisible, es imprescriptible y es inalienable, ¿sí? Entonces, la gente, al no tener conocimiento, al ser ignorante de su soberanía, entonces piensa que el voto popular es simplemente perdón, carambas, es simplemente decir, hombre, un voto, voy a ir a regalar el voto por un bono para un concierto, voy a ir a regalar el voto por un tamal, por una teca, por un ladrillo, para un pan de bono, por un tintico, por una empanada, por una arepa, etcétera. Cada 4 años, tenemos que estar acercándonos a la urna a dejar ese voto popular, a dejar encargada nuestra soberanía en un representante que esperamos que haga algo por nosotros. Y nos equivocamos porque gracias a nuestra ignorancia y al no querer de ella salir, lo dejamos allá. Entonces, si más adelante resulta que dentro de esos 4 años, dentro de ese periodo, hubo un grupo demasiado dedicado día y noche para preparar a los colombianos y enseñarles que ese voto popular, que es su soberanía, no lo deben de regalar, no lo deben dar por cualquier pendejada, que vale muchísimo, pero muchísimo, no se imaginan ustedes cuánto vale eso. Entonces, cuando la gente aprenda eso y se eduque en que su soberanía tiene un valor incalculable, el día
de las elecciones presidenciales, regionales. Entonces, el día que la persona se acerca a la urna, ya tiene en su conocimiento y definido por quién va a votar. Entonces empezará a tomar raciocinio, digámoslo así. Y en el raciocinio empezará a decir, bueno, por un cambio radical yo no voy a votar porque me enteré que el señor Vargas Lleras junto con toda su gente han robado de una manera descomunal a Colombia. Por el Centro Democrático menos podría yo votar por cualquiera de sus candidatos, ya sea Congreso, ya sea regionales o sea presidencial. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han robado, otros han desaparecido, otros han despojado, otros han matado, otros han secuestrado, otros se han aliado con bandas o estructuras criminales, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y si vamos a mirar, por ejemplo, el partido de la U, no, por eso tampoco voy a votar, porque resulta que Dylan Francisco Toro le cobró como 9.000 millones de pesos al señor alias Papá Pitufo para permitir que existiera contrabando y narcotráfico. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en todo esto? El pacto histórico. Entonces, por el pacto histórico, claro, por ese sí voy a votar, porque recuerdo que en todo lo que nosotros escuchamos durante todos estos 4 años, el pacto histórico permitió promover la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, reformas para el ambiente, para los ecosistemas, para la biodiversidad, reformas para mejorar, por ejemplo, la tarifa de los servicios públicos a la baja, la tasa de interés de los créditos a la baja, que eso lo estamos observando ya. Cuando nosotros vemos nuestro papelito allá de los créditos que tenemos pendientes, nos damos cuenta que ha bajado un poquito, pues no es mucho, pero ha bajado. Entonces, es ahí cuando uno empieza ya a decir, ya sé por efectivamente con quién voy a dejar mi voto y me va a representar bien. Entonces, si la gente hiciera las cosas correctamente, créame que la gente no lo duda y va y vota. Pero cuando la gente ha hecho las cosas mal y se ha denunciado y se ha dicho los males que han hecho a la patria, yo creo que la gente ya con su conocimiento no creo que vaya a disparar, a tirar su botico, a dejar allá su soberanía representada en medio de bandidos. No creo que pase eso. Eso es lo que en el 2026 va a terminar sucediendo. El 2026 yo auguro, sin equivocarme, que va a ser el año nuevamente del progresismo, y yo sé que lo va a hacer. Algo me dice desde mi corazón muy profundamente y desde el trabajo que hemos hecho muchos de los alternativos aquí en estos años, nos dice que el 2026 va a ser nuevamente el progresismo. ¿Pero por qué? No es por simpatía, no es por un apellido, no es por nada de esas cosas, es porque simplemente mucha gente ya está en pleno conocimiento, mucha gente ha salido de esa ignorancia. Y esa es la intención. Dejemos con la ignorancia a todos esos allá que tienen altos cargos, que sigan ahí en su berraca ignorancia. Pero el pueblo colombiano debe salir de esa ignorancia. Ellos son muy poquitos, ellos pueden ser 100, ellos pueden ser 200, ellos pueden ser 300, pueden ser 500,000, pueden ser 600,000. No creo que lleguen a superar el millón, no creo que superen el millón. Son muy pocos. Pero esos pocos, a pesar de tener poder, saben que requieren, que necesitan del pueblo, pero no pueden hacer una trampa mayúscula porque les queda muy difícil. Pero el pueblo colombiano es mucho mayor que esa gente, porque nosotros somos más, nosotros somos 39 votantes, 39 millones de votantes. Y de esos 39 millones de votantes, argumentemos que son 2 millones de votantes, ¿sí?, que van para ese lado, de la derecha. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los canales vamos a pensar, los canales que tiene, por ejemplo, Vicky Dávila tiene en su cuenta como 4 millones de seguidores. Pero yo digo, 4 millones de seguidores, todos son afines al pensamiento de la señora Vicky Dávila, no creo. Yo creo que con el tiempo, esos 4 millones están ahí estancados en esa cuenta, es solamente para inspeccionar, es solamente para revisar qué está pensando la señora,
qué maniobras está tomando la señora, ¿sí? Pero no creo que sean 4 millones que la estén siguiendo a ella y que van a hacer todo lo que ella diga. Eso es una mentira, eso es completamente falso, ¿sí? Pero si miramos el canal del presidente Gustavo Petro y vemos que tiene más de 8.100.000 personas, de esas 8.100.000 personas, tal vez unos cuantos son personas que niegan, personas que despotrican, personas que amenazan, personas que difaman, que injurian, que calumnian, bueno, de todo eso, pero el resto no lo somos, el resto no lo somos. Es decir, somos un gran número, y más el gran número de todos los alternativos que acabo de decir, que puede ser 1 millón, multiplicado por 5 o por 6, somos 7 millones más 8, somos como 15 millones de personas, y yo digo que mucho más somos ahí, podemos ser 20, podemos ser 25 millones de personas que hoy podemos ya estar encajando en el cuadro de la parte educativa, y que esa es una de las principales razones por las cuales nosotros en el 2026 vamos a ganar, porque pueblo que esté educado, es tan difícil encontrar que exista corrupción. Pueblo que esté educado buscará que la corrupción sí podrá existir. No dudo que eso desaparezca así como por obra y gracia del Espíritu Santo. No creo que desaparezca de una, pero por lo menos será menor. Y entre más menor sea, más se irá asfixiando, y con las políticas que se vayan diseñando, se irá asfixiando más. Es que una de las políticas primordiales una de las políticas primordiales a nivel de justicia que se debe liderar para que la corrupción no exista es la que hay, por ejemplo, en China, y la que próximamente va a haber en Estados Unidos, porque por ahí ya lo están diciendo, pero en China ya existe. En China existe pena de muerte para los corruptos. Y en Estados Unidos va a empezar a generarse la pena de muerte para los narcos. Entonces, en nuestra patria todavía se ven narcos invisibles, pero poco a poco se han ido atrapando. Entonces, cuando esos narcos se extraditan a Estados Unidos, allá no los van a dejar guardados en una cárcel, porque a ellos no les sirve eso. Entonces ellos simplemente lo que van a hacer es declarar pena de muerte para esos narcos. Y ya está eso prácticamente vigente. Ya se habla en las noticias, 30 narcos van a pasar a pena de muerte. Entonces es tremendo eso. Entonces eso nos da una razón, que en Colombia tiene que en alguna manera desaparecer eso, ¿sí? Por eso es que también por otro lado se busca la legalización del cannabis. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que se están tratando de pulir. Se están tratando de trabajar, se está tratando de buscar que la corrupción se reduzca mucho, pero para reducirla, entonces, ¿cuándo se incrementa? Cuando al Estado llega gente que ya es corrupta. Y esa gente corrupta mueve todo. Es un gran remesón, mueve todo. Entonces esa corrupción vuelve y mancha las fuerzas militares de Colombia, vuelve y mancha la DIAN, la Polfa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la ONGRD, y así por el estilo, porque eso es lo que ellos hacen. Toda esa gente que es corrupta jamás trabaja para el pueblo y no gusta trabajar para el pueblo. Solamente trabajan para sus propios fines y sus propios privilegios y beneficios e intereses, nada más, solamente para eso. Ahora bien, revisando nuevamente aquí el contenido de lo que dice el ex magistrado Alejandro Linares, dice así: Petro respondió al ex magistrado que pidió tumbar conmoción interior en Catatumbo, que no es solamente Paloma Valencia, sino es este señor Linares. No fue este gobierno Linares, lo que dice Gustavo Petro, el presidente de la República de Colombia, el doctor de los doctores. El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, aseguró que la medida de Estado
de excepción no debe ser utilizada para corregir la, entre comillas, propia negligencia del Estado. Cierra comillas. El presidente de Colombia aseguró que el exfuncionario responsabilizó directamente, oigan esto, directamente al actual gobierno. Es decir, que el actual gobierno es el negligente y no la historia. Y en estas razones le desmiente el presidente Gustavo Petro y lo lleva a un estado para que se eduque, para que aprenda, para que se entere, porque tal vez su ignorancia no le deja ver lo que está allá atrás. Esta nota la dice la periodista Carol Salazar de Infobae, aun cuando Infobae a veces trata de decir mentiras o está como más a favor de la derecha, bueno, pero a veces también tiene cositas que dice con más razones a favor del gobierno progresista. Aquí tenemos al señor Alejandro Linares, ex magistrado, quien fue expresidente de la Corte Constitucional. Bueno, entonces el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, mostró su rechazo completamente a la declaratoria de estado de conmoción interior en la región del Catatumbo. ¿Cuáles son esas fases de rechazo? Según él, es negligencia, pero esa negligencia no tiene ese punto, ese pinte, ese tono no lo tiene. Es como si dijéramos, entonces el señor se deja llevar a lo que dice Paloma Valencia. ¿Será que existen algunos intereses ahí construidos, creados, para que este señor diga esto, que está prácticamente marcado por un grado alto de ignorancia, que no lo conoce y que aquí nuestro presidente le va a ayudar a recordarlo, le va a ayudar a mirarlo, le va a ayudar a definirlo mejor para que se dé cuenta que la negligencia no es de este gobierno, sino es de los anteriores gobiernos y prácticamente de toda la historia que ha sucedido en Colombia durante todas estas décadas. Entonces, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar establecido por el gobierno de Gustavo Petro, el decreto legislativo 062 del 2025, del 24 de enero, fue expedido luego de que se desatara una grave crisis humanitaria en la región por cuenta del accionar violento del Ejército de Liberación Nacional ELN, que cometió varias masacres en diferentes municipios del norte de Santander en enero del 2025. Cabe recordar que se han desplazado, que hubo un desplazamiento forzoso de casi 55,000 personas tal vez, pero las 55,000 personas que se desplazaron forzosamente por culpa de la injerencia, de la entrada de esta estructura criminal del ELN, que no quiso pactar paz con el gobierno, no es negligencia, porque el Catatumbo ya ha sido abandonado desde mucho más atrás. Catatumbo fue abandonado por el gobierno de Duque, por el gobierno de Santos, por el gobierno de Uribe, por el gobierno de Pastrana, por el gobierno de Gaviria. Entonces, la negligencia ha estado presente más allá en el tiempo, en la historia de Colombia. Pero la quieren asentar aquí, en este gobierno actual, en este gobierno que simplemente a través de una conmoción interior está llevándoles a los ciudadanos de Catatumbo. Les está llevando un plan de bienestar, les está llevando un plan de vida, les está llevando la posibilidad de poder avanzar, de poder surgir, de que la gente regrese nuevamente al Catatumbo. Aquellos que fueron desplazados regresen nuevamente al Catatumbo, pero para que regresen al Catatumbo hay que darles garantías a las personas. No se pueden llevar las personas nuevamente al Catatumbo sin garantías, es decir, si no se retira primero esa enfermedad terrible que son esas moles estructurales criminales que se encuentran allá metidas, si no se terminan primero, se acaban, ¿cómo vamos a meter nuevamente a la población a un sitio donde hay conflicto armado? Si algo que aquí el presidente de la República todo el tiempo está defendiendo en la vida, la libertad y la democracia, porque el presidente no tiene nada de dictador,
nada, ni violan las leyes, ni nada de esas cosas. Entonces, no sé en qué manera el señor es magistrado Alejandro Lamírez plasma la negligencia. Más bien obedece a una política. Más bien está inclinada en una política donde el señor Linares, porque sus amigos le dicen, haga esto, vaya y diga esto, el señor va y lo hace. ¿Pero por qué va y lo hace? Porque hay ignorancia. Y mientras la ignorancia existe, hay corrupción. Y acá se busca es que esa corrupción se ahogue, porque precisamente este proyecto progresista tiene la corrupción con una tolerancia cero. Es decir, no se acepta la corrupción aquí. Entonces, claro, ellos están muy afanados porque ven que todos los recursos están yéndose para el Catatumbo, para ayudar a la gente en materia de salud, en materia de educación, en materia de justicia, en materia social, en materia del agro, ¿sí? Todo eso, en materia de vías, etcétera. Porque así se planteó en el segundo Consejo de Ministros, desarrollado el 3 de marzo del año 2025, a las 7 de la noche. Entonces, bien, ahora la Corte Constitucional evalúa la viabilidad del decreto, pues ha recibido varias solicitudes en las que se pide que se declare inconstitucional. ¿Cómo se va a declarar inconstitucional cuando ha habido un desplazamiento de 55,000 personas que están allá estancadas en otro lado y que necesitan regresar a su territorio? Pero es que para regresar a su territorio hay que primero establecer garantías, hay que primero limpiar, hay que primero retirar el mal y hay que crear todo un plan estratégico de bienestar para que la gente regrese. Eso lo conocen muy bien los pobladores de ese lugar y le agradecen muchísimo al presidente que esté interviniendo, le agradecen mucho al presidente que esté al frente, que esté pendiente, porque será el único en la historia de Colombia que sí tomó la decisión de ayudar, no como los otros que lamentablemente, como el señor Iván Duque, le dan 40 millones de dólares es que para poder ayudar al Catatumbo y el señor se los robó. Entonces, tremendo. Mientras que aquí el presidente Gustavo Petro, a pesar de todas las cosas, entra y dice, vamos a ayudar a la población. Y poco a poco, así como ayudamos a esa, después tendremos que ayudar también a la población de Plateado, Argelia, Cauca, todo eso por allá. Y donde existan todas estas partes donde tantos problemas hay, o por ejemplo, de la parte del Pacífico nariñense, también allí hay problemas. Entonces, en Putumayo, en el Pacífico nariñense, en el Cauca, en Catatumbo, en esos lugares es donde es mucho más fuerte toda esa parte. Y ahí es donde se está haciendo todo, digamos, la ayuda. Pero eso no lo observan los altos mandos, eso no lo observan las élites, eso no lo observan los empresarios, en la ANDI no observan eso nunca. Eso no lo miran los congresistas que tienen que ver con la derecha, ellos no miran eso. Tristemente no lo miran. ¿Por qué? Porque o hay ignorancia y quieren aplacar esa ignorancia manchando al pueblo con esa ignorancia y no permitir que el pueblo colombiano tenga conocimiento. Entonces, ellos atacan de esa manera, evitando que un buen gobierno haga bien la gestión. Ahora, debido a que no se considera que se requería de medidas extraordinarias para resolver la problemática en el Catatumbo, una de las peticiones corresponde al expresidente del Alto Tribunal, Alejandro Linares Cantillo. Entonces, de acuerdo con el concepto del exmagistrado revelado por la revista Cambio, el gobierno nacional no pudo sustentar de manera detallada, dice esto, las razones por las cuales las facultades ordinarias de las que goza no son suficientes para resolver la crisis generada por una grave situación de orden público. En este sentido, el estado de conmoción no tendría una base. Según ellos, dice eso, ¿no es cierto? Yo pregunto, para mí y para los demás como colombiana,
Si ellos fueran los que estuvieran gobernando, ¿cómo harían ellos eso? Lo más probable es que ellos simplemente, como lo han hecho los anteriores, así lo harían ellos. A mí qué me importa el Catatumbo, pues allá que la gente se joda, se muera o qué sé yo. Yo no me voy a meter allá a quemarme, dice así, ¿no? Entonces prefieren seguir teniendo el territorio completamente olvidado, sin posibilidades de surgir, sin posibilidades del progreso. Ese sería el pensamiento de esa derecha. Entonces, ¿qué pasa? Como es Gustavo Petro, y a él siempre le atribuyen, él tiene la culpa la tiene Petro, porque ese es el cantar de ellos, o el cantar de ellos es fuera Petro, ¿no es cierto? Porque les dañan los negocios, porque les bloquea eso, porque les ha dañado negocios ilícitos, porque no les permite. Entonces entran en la guerra de mirar a ver cómo le tumban las buenas cosas que él ha hecho, las buenas cosas que su gobierno ha hecho. Ya tumbaron lo que era de la Guajira y fue la Corte Constitucional. Ya tumbaron lo que fue de las vías terciarias y fue la Corte Constitucional. Ahora pretenden hacer el tumbe con la reforma pensional porque hay una enorme infamia. ¿Y la infamia en dónde va? Ellos fueron capaces de darle a través del agroingreso seguro por medio de Andrés Arias una cantidad de plata a los ricos, entre ellos Uribe y Cabal y Sarmiento. Dieron tanta plata a esta gente en materia de subsidios. Y por el otro lado, los campesinitos que esperaban una ayuda se quedaron mamando, se quedaron allá esperando y nunca llegó la ayuda. Nunca llegó. Eso es una verdadera infamia. Y entonces llega la reforma pensional. Se quiere ayudar a 3 millones de viejitos y viejitas que no lograron pensionarse por una u otra razón. Y ellos la quieren tumbar. Así son tan infames que quieren eso. Y ahora, entonces, el Catatumbo sufre grandes cosas y quiere el Catatumbo ser transformado para bien, para mejorar. Entonces también quieren arremetir con desbaratar, con tumbar el decreto de conmoción interior. Entonces nosotros como pueblo, como soberanos que somos, tenemos que impedir que eso pase. Pero nos rascamos la cabeza y nos preguntamos, pero ¿y cómo lo vamos a hacer nosotros como pueblo? ¿Cómo nosotros como pueblo lo vamos a hacer para evitar que estas cosas pasen? Entonces las razones son así. Entre más preparados estemos, entre más conocimiento tengamos, entre más estemos aquí alineados, sincronizados en todo lo que pasa en Colombia, que lamentablemente los medios tradicionales como Caracol, como RCN, ellos no dicen nada, ellos son muy chistosos, ellos ahorita están lanzando una campaña del Centro Democrático donde dice, buscamos al presidente que dé la orden. ¿Cómo es eso? Porque es que ellos quieren volver a montar al señor Álvaro Uribe Vélez como un presidente o como tal vez un vicepresidente para volver a jodernos la vida y volver a ver una cantidad de derrame de sangre en este país y una guerra interminable. Eso es lo único que ellos quieren. Y robo tras robo en el erario público. Por eso es que nosotros los colombianos, frente a estas cosas, lo debemos de impedir. Y la única manera de impedirlo es recordando lo que somos nosotros, recordando que nosotros somos soberanos, que cuando nacimos la ganamos y cuando nos morimos la perdemos. Y que en el momento en que nosotros hemos sido ciudadanos de este país reconocidos por medio de una cédula de ciudadanía, tenemos el derecho de ir a votar, pero para ir a votar tenemos que recordar que somos soberanos y que por ser soberanos no vamos a tirar nuestro voto a la basura por esa cantidad de gente bandida que no nos representa, por esa gente bandida que solamente va a estar allí para robarnos y para implantarnos leyes obtusas. Aquí nosotros queremos es gente trabajadora, queremos gente que no esté ausente en las plenarias como pasa con María Fernanda Cabal y con el señor Miguel Abraham Polo Polo, que todo el tiempo están ausentes. Ellos solamente se acercan de vez en cuando, pero cuando se acercan es para despotricar, pero que no hacen otra función, ¿sí? Pero para ir a trabajar, para ir a deliberar, para ir a debatir, para ir a legislar, para eso sí no están.
pero sí están listos para ir a cobrar allá en el banquito el dinero, el salario. Para eso sí están listos. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Y para empezar a cambiarlas, las cambiamos en la urna. Por eso dice, les vamos a dar duro en la urna. En la urna es donde lo tenemos que hacer, no en otro lugar. Cada 4 años tenemos que acercarnos a la urna para hacerlo. Cada 4 años estamos en la urna para elegir nuestro Congreso, nuestros senadores y los que son de la Cámara de Representantes. Cada 4 años estamos allí para elegir un alcalde, para elegir gobernador y los ediles y los alcaldes de diferentes partes. Y cada 4 años estamos ahí para elegir nuestro presidente. Entonces, si nosotros somos inteligentes y disminuimos los grados de ignorancia, entonces al disminuir los grados de ignorancia y elevar los grados de educación, empezamos a disminuir los grados de corrupción. Seguro que sí. Y la corrupción empieza que si nosotros ya sabemos, vamos a permitir que el señor James vaya ya como magistrado para seguir fregando la vida cuando ya vimos su pecado. No lo vamos a permitir. Entonces, la razón es que tenemos que aprender a votar como debe ser. Hay alguien que se preguntaba, ¿cómo hacemos para que hayan 70 senadores y por lo menos 120 congresistas en la Cámara de Representantes dignos, honorables, anticorruptibles, incomprables? O sea, que no se dejen llevar en esa marea tenaz y que representen al pueblo? Entonces, irán saliendo, tal vez irán saliendo, pero el tiempo solamente lo dice. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Pero la cuestión es que en todo esto, si algo que tiene que mover el hecho de estar en un cargo como ese es el patriotismo, pero muchas veces ese patriotismo como que es por una cosa, un ratico, y después se pasó. Después es tenaz. Pero ese es el camino a seguir. Ahora bien, otro punto que se decía era, entre comillas, no se ha demostrado que las instituciones ordinarias del Estado sean insuficientes para atender la situación. Cierra comillas. O sea, ellos dicen que no se ha demostrado que sean insuficientes para eso. Pero es que no se trata de eso. Se trata de es que el movimiento que se debe realizar debe ser más efectivo. La conmoción interior no solamente debe ser el manejo del dinero, es el hecho de que a través de la conmoción interior el ejercicio militar se activa, porque al activarse el ejercicio militar habrá más control sobre esa zona y va a haber la situación de impedir que sucedan más crímenes, que hayan más masacres, que se apropien de la tierra, del territorio, esas estructuras criminales. Entonces a eso tiene que haber un movimiento impresionante. Lo que llama el presidente de la República, Gustavo Petro, es una revolución social. Ahí está. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que los estados de excepción deben ser proporcionales, necesarios y estrictamente justificados, sin que puedan utilizarse como respuesta a problemas históricos que deben abordarse con políticas estructurales. Cierra comillas, precisó el expresidente de la Corte. Entonces, si eso es así, entonces, ¿por qué siendo así? Y dice que no se debe tomar en cuenta la historia, entonces, ¿por qué razón en los anteriores gobiernos tenían en abandono total el Catatumbo? En un abandono total el Catatumbo. Porque para ellos era más negocio tener el Catatumbo así, porque fluía el narcotráfico y del narcotráfico también fluía el contrabando. Porque había una pérdida de territorio tirado allá prácticamente. Miren a ver allá qué van a hacer con la población, ¿sí? Es decir, como una especie de terreno infernal, donde era invivible, donde la gente no podía ni pensar, no podía tener libertad de pensar, de nada, ¿sí? Y a ellos eso les gusta así. Eso para nosotros representa una dictadura. Entonces nos estamos dando cuenta que quienes realmente están ejerciendo la dictadura
en este país no es el presidente, son las cortes las que están haciendo eso. ¿Con qué manera? Con la forma como ellos están obrando. Es lo que nos están demostrando, es lo que nos están dando. Entonces nosotros como pueblo no tenemos por qué permitir eso, somos soberanos, no podemos permitir que esas cosas pasen. Apoyamos firmemente al ministro de Defensa, el brigadier general Pedro Sánchez, apoyamos firmemente toda la cúpula militar que existe, apoyamos firmemente al ministro de Interior, apoyamos firmemente al ministro de Salud, al ministro de Justicia, a la ministra de Justicia, a la Fiscalía y todos estos entes que en cierta manera están obrando de manera correcta, están haciendo las cosas lo mejor que pueden, ¿sí? Porque ya se están alineando y se han dado cuenta que pues las cosas deben de hacerse así. Es más, la Fiscalía aplaude y acepta que la conmoción interior como se está haciendo está bien. Entonces, lo que está diciendo este señor magistrado, pues la verdad, está enmascarado en una gran ignorancia y que simplemente es un estado político que están ejerciendo, un tráfico de influencia, una alineación con el Centro Democrático, buscando que es que el Centro Democrático va a regresar para gobernar. Es que es tan chistoso todo lo que están diciendo últimamente. El Centro Democrático dice, es que vamos a disminuirle los impuestos a la gente. ¿Ustedes creen en eso? ¿Se acuerdan cuando decía Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, le vamos a disminuir los impuestos y le vamos a elevar el salario mínimo? ¡Ja, ja, ja! Nunca sucedió. Fue todo lo contrario. Más nos dieron en la cabeza, en la nuca. Es que ellos creen aún que el pueblo colombiano, un resto nonón, están ignorantes. Y nos damos cuenta que eso ya no existe. Poco a poco el pueblo ha despertado. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que el pueblo ha despertado? Revisemos nuestras cuentas de los canales de YouTube, de los que tenemos bastantes seguidores, y leamos los comentarios de cada uno de ellos y saquemos un balance y démonos cuenta cuántos de todos esos seguidores, cuántos de todas de esas personas que comentan dicen estar con el gobierno de Gustavo Petro, con el gobierno progresista, y cuántos no. Y si vamos a mirar de toda esa lista, que pueden ser 1000 comentarios, si mucho salen por ahí 10 que no están con Petro, que no están con el gobierno progresista. El resto, ¿sabe que yo leo? En mi canal, yo en mi canal leo, de mucha gente leo, bravo presidente Gustavo Petro, bravo por este gobierno, sí, es razón, así, la corrupción está así, por esto, por aquello, por lo otro. O sea, nos muestran que sí están preparados, nos muestran que sí están enterados. Es que son muy poquitos los que dicen esas cosas. Entonces, ya nos vamos dando cuenta cómo estamos. A partir de ahí nos damos cuenta cómo estamos. Y nos damos cuenta que a este tiempo hay más gente cada día despierta y con más conocimiento con función a lo que pasa en el país. Entonces, la respuesta del presidente Gustavo Petro fue esta: no somos los culpables, entre comillas. Durante el lanzamiento del Pacto Social por el Catatumbo, que se llevó a cabo en Tibú Norte de Santander el día 6 de marzo del 2025, donde firmaron todos los ministros lo del pacto para el plan del Catatumbo, todo esto. Entonces, ese día también participaron 2 personas de la comunidad que, carambas, le dijeron, mejor dicho, las realidades. Y además agradecieron al presidente, que es el único presidente que se metió profundamente para ayudar al Catatumbo, y que lo agradecen, porque otros gobiernos no lo habían hecho nunca. Entonces, el presidente Gustavo Petro se refirió al concepto emitido por el exmagistrado Linares así, asegurando que sus afirmaciones sobre la negligencia estatal estaban dirigidas directamente al gobierno actual, pese a que las problemáticas estructurales de la región han estado presentes desde hace décadas. Entonces, entre comillas, dice,
no lo atribuía al gobierno actual. Eso lo dijo el presidente. Muy perversamente hay que decirlo, porque nosotros no somos los culpables de lo que ha pasado en el Catatumbo durante todas estas décadas. Eso lo dijo muy claramente el mandatario. Pero su intención es decir que, como es negligencia del ELN, entró a matar por negligencia del Estado, entonces no se necesita la conmoción interior, cierra comillas, aseveró el jefe de Estado en el evento. O sea, que como el ELN entró a matar por negligencia del Estado, entonces no se necesita la conmoción interior. Así, en estas palabras, así. El presidente recordó que no solo el exmagistrado aseguró que la declaratoria de conmoción no se requiere, también lo hizo la senadora Paloma Valencia, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la más grande, la ANDI, Brooks Master, y el representante del Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA, Jainer García, que mostró su rechazo justamente en el lanzamiento del Pacto Social por el Catatumbo. Entonces, el Pacto Social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y o requiere de un estado de conmoción interior para implementarse. Y no necesita el estado de conmoción interior para desarrollarse y para implementarse, porque lo que requiere es que se comprometan vigencias futuras para que pueda en 8 o en 11 años dar respuesta a las necesidades estructurales y al abandono estatal que ha vivido esta región, precisó el representante del CISCA. Según ellos dicen eso, ¿no? Ellos hablan de 8 o 11 años. Entonces, el presidente en una de sus partes de la locución decía lo siguiente, que en la parte de todo lo que ha sucedido con el Catatumbo, el acuerdo de paz, cuando se realizó en el 2016, ellos dijeron, vamos a hacerlo trizas. Hacerlo trizas era devolverse a la violencia. La violencia sucedió cuando eligieron a Duque. Cuando eligieron a Duque nos dimos cuenta todos, cada nada habían muertes de líderes sociales y de firmantes de la paz. Y no fueron pocos, fueron muchos. Entonces, para ellos para ellos volver trizas la paz es regresar a la violencia. Es decir, que aquí, si no existe conmoción interior, es regresar a la violencia. Porque al no haber conmoción interior, da paso abierto para que la violencia nuevamente se introduzca en el Catatumbo. Pero si existe la conmoción interior, hay controles e impide que esa violencia pueda ingresar. El CISCA no quiere eso, el CISCA rechaza eso, el CISCA no quiere que eso pase, que la conmoción interior esté ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen negocios y mientras la conmoción interior está allí hay muchos controles, por todos lados hay controles, por todos lados hay militares. Entonces, como hay militares, entonces no pueden libremente trabajar sus negocios, no pueden hacerlo. Entonces, eso es lo que a ellos les arde en este momento. De acuerdo con el primer mandatario, a ambos sectores, es decir, los de la extrema derecha y su gran empresariado, la ANDI y el CISCA, están equivocados, puesto que parte de los hechos que motivaron la conmoción interior no se estaban presentando cotidianamente. Si se presentaran cotidianamente, pues se hace otra cosa. Pero es que surgieron de un momento a otro surgieron. ¿Cuándo surgieron? Cuando justamente el 9 de febrero, de enero, bueno, en esa época, curiosamente, se acerca en Cúcuta el señor Álvaro Uribe Vélez con un poquito de su gente y lanzan algo que dice, vamos a hacer, sí, eso fue para el 9 de enero, ya me acordé porque el día 10 era la posesión de Nicolás Maduro Moro. Ellos el día 9 se meten en Cúcuta y salen a decir, vamos a hacer injerencia, o sea, intervención militar internacional
para derrocar al gobierno de Maduro y de ahí para allá, ¡prum!, empieza una guerra tenaz entre el ELN y el Frente 33, el de las disidencias de la FARC. A partir de ahí empiezan los desplazamientos forzosos, la gente empieza a remitirse a otros lugares, todavía unos confinados, otros la misma policía los ayudó a salir de allá, llevarlos a otros lados, se empezaron a desplegar ayudas humanitarias, más de 150 toneladas de ayuda humanitaria, etcétera. Entonces, como vemos acá, por la historia que vemos acá, esto que se presentó no era cotidiano. Cuando hablamos de cotidiano, quiere decir todos los días se está viendo eso. No, señores, eso surgió de un momento para otro. ¿Cuándo surgió? A partir del 9 de enero de este año 2025 surgió eso. Y vamos entendiendo unas cosas después que empiezan a surgir allí, que uno dice, tan raro. Entonces es cuando nos damos cuenta que el clan del Golfo y el uribismo parece que juntos trabajan alineadamente, ¿sí? Como lo vimos ahorita en estos días, un militar, Peñarrosa, hermano de un socio de el abogado Abelardo de la Espriella, es narcotraficante y trabaja con el cartel de Sinaloa, de México. Entonces, ¿esto qué nos dice? Mucho. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente porque estamos leyendo, porque estamos instruyéndonos, porque estamos aprendiendo. Y eso que estamos aprendiendo, pues vale que también los demás se les pueda compartir todo eso que uno va aprendiendo. Es lo que hacemos con estos videos. La manera pedagógica, lo que lo hacemos, educar a la gente para que la gente aterrice y se dé cuenta de lo que está pasando en Colombia y cómo está pasando. Entonces ellos dicen, surgieron y desataron una crisis en la región pese a que los actores armados han hecho presencia en el territorio durante décadas, pese a que han hecho la presencia en décadas, pero es que en otras décadas, ¿qué pasaba con las fuerzas militares de otras décadas? Estaban arrodillados, maniatados, manipulados, chantajeados, ¿qué sé más? Otros estaban sobornados, entonces no operaban. Y sin embargo, otros gobiernos, ¿qué hacían? Entregaban territorio a las estructuras criminales. Tomen, les damos el territorio, hagan lo que puedan, muevan toda la cantidad de narcotráfico, pasen lo que eso, aquí no va a pasar nada, y después regrese el contrabando. Pero como llegó el gobierno de Gustavo Petro, ahí trancó impresionantemente, con cifras récord. Entonces, ahora dice aquí, entre comillas, llenaron a Colombia de sangre. No fue este gobierno, es magistrado, entre paréntesis, Linares. 300,000 muertos en la violencia liberal conservadora que hizo que una parte del campesinado tuviera que venir a tumbar la selva, huyendo de la violencia. Entonces, claro que negligencia del Estado e histórica, porque el Estado colombiano ha sido dirigido por una oligarquía que no ha manejado ni mirado al pueblo. Así lo dijo finalmente el mandatario. Entonces ahora solo nos queda que, si en el futuro nosotros llegamos a ver que tumban la conmoción interior esta gente de la Corte Constitucional, porque se lo está pidiendo el Centro Democrático, entonces nosotros ya sabemos quiénes son los delincuentes, los bandidos. Tenemos muy presente eso. Y con más fuerza tenemos que luchar para que en el 2026 nosotros ganemos nuevamente y no le dejemos en el poder a ellos este país tan hermoso, este país tan rico, este país tan amable, este país donde todavía existen personas con sueños para avanzar. Amigos, amigas, muchas gracias y hasta el próximo video. Hasta pronto.